Bienvenidos mis hermanos, donde quiera que nos están viendo, al estudio de la palabra en este día. Para empezar, vamos a cantar el himno 485 y el título es Unidos en Verdad. Cantemos. Por nuestro Señor, unidos en verdad. Por nuestro Señor, unidos en verdad, lo adoramos con fervor. Gozo da vivir, ligados por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti, para mí. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al lugar. Al gran capitán habremos de seguir. La gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos a ir, que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti, para mí. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. Los que aman al Señor, eleven su canción en dulces notas de amor, en dulces notas de amor. Ascienda su mansión, ascienda su mansión. Hacia caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Unida está, oh Dios, tu fiel y amada Grey, y cantan todos a una voz, y cantan todos a una voz. Los hijos del gran rey, los hijos del gran rey. Hacia caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Cantemos con fervor, dejemos de pensar, marchemos libres de temor, marchemos libres de temor, al más feliz hogar, al más feliz hogar. Amén. Ahora, mis hermanos, vamos a tener la oración. Le pido al pastor Jorge que nos dirija con la palabra y oración de nuestro Dios. Nuestro Dios y Padre, si es tu voluntad, permite que al estudiar este tema y al repasar este tema, podemos ser iluminados por medio de tu Santo Espíritu al escuchar tu palabra. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén.
Bienvenidos a cada uno de ustedes, donde quiera que nos están viendo, mis hermanos. Mi hermano Víctor, saludos a usted, donde quiera que esté. Saludos a su hermosa familia, donde quiera que esté. Bienvenidos. Bienvenidos a la palabra de nuestro Señor en esta mañana. No hay duda que en cualquier aspecto en nuestra vida, en donde quiera que nosotros nos desenvolvamos, ya sea en el trabajo, en la iglesia, en la casa, con los hijos, es importante la unidad. Y hoy vamos a ver qué importante es trabajar unidos. Y algo que se me viene en este momento a compartir con ustedes, cómo las hormiguitas trabajan. Las hormiguitas, aunque las vemos pequeñas y a la vista del humano insignificantes, tienen un gran trabajo. Ellas saben perfectamente el momento, la estación del año que ellas tienen que acumular sus alimentos para el cambio de clima que viene, y trabajan juntas. Siguen el liderazgo de la reina. ¿Es así? Nosotros seguimos el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo. Entremos al estudio de la palabra en esta mañana. Dones espirituales. En 1 Corintios, mis hermanos, dice 14, el versículo 1 dice: al igual que el cuerpo, dice, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profetice. Seguid el amor. Al igual que el cuerpo humano, la iglesia es una, pero tienen muchos miembros, cada uno con diferentes roles y funciones y dones. ¿Qué es importante? Recordar que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y Jesucristo, una de las cosas y enseñanzas que Él daba a sus discípulos es la unidad. Cuando Él los llevaba a esos campos misioneros y los llevaba para experimentar y ellos vean cómo Él hacía la obra, primeramente, Él estaba en su corazón el amor hacia su prójimo, el amor al necesitado, el amor al que estaba esperando, ¿verdad?, que las aguas se muevan para poder ir al estanque y ser sanado. Pero ya no había necesidad en ese momento, porque Jesucristo estaba en ese momento junto con Él. De igual manera, mis hermanos, nosotros, la unidad que nosotros tengamos primeramente personal con Cristo, es algo muy importante que define cada día cómo nosotros vamos a vivir. Ahora, en 1 Corintios, los capítulos 12 al 14, la principal preocupación de Pablo. ¿Por qué? Pablo tenía muchas preocupaciones en la iglesia de Corintios. Ya vimos en estudios pasados la idolatría que había en ellos, el pecado, pero de igual manera en Corintios habían diferentes razas, diferentes maneras de pensar, diferentes culturas. Así que en la iglesia habían diferentes culturas de personas, cómo piensan. Y de igual manera había divisiones en la iglesia. Ahora Pablo les está recordando la unidad en Cristo. No sé si ustedes han tenido la oportunidad en su escuela, durante su vida, tener la oportunidad de estar en un cuarto donde se ensaya, donde la orquesta más grande de la escuela ensaya. Y ustedes, si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes entran a ese cuarto, porque yo he estado en ese cuarto, todos tienen diferentes instrumentos grandes, otros pequeños, otros medios, pero todos están ensayando con su mismo instrumento, con sus diferentes instrumentos que cada uno tiene. Pero, ¿qué pasa cuando el director llega? Cuando el director llega de esa orquesta, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Se unen todos los que tocan diferentes instrumentos se unen para seguir al
único el que los dirige, al director de la orquesta. De igual manera, es en la vida cristiana. De igual manera, es en tu hogar, en la iglesia, en el trabajo. En el trabajo, de igual manera, tiene que ver comunicación y unidad. En la iglesia, de igual manera. ¿Qué quiere decir? Que recordemos que la cabeza en la iglesia, en el hogar, en el trabajo, el testimonio que damos es Jesucristo. Exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta era una de las preocupaciones que había en Corintios. Pablo se preocupaba. Tiene que ver con el problema de las reuniones desorganizadas. Había una desorganización tremenda en la iglesia de Corintios porque no se ponían de acuerdo, porque cada quien quería seguir su propia nota y no se unían, no recordaban que en realidad Cristo nos vino a dar un ejemplo de unidad. El espíritu de profecía, mis hermanos, dice, Dios no le ha dado a cada uno la misma línea de trabajo. Cada quien en la iglesia es importante. Es su plan que haya unidad. ¿Unidad en qué? En la diversidad. Cuando se estudia y se sigue su plan, habrá muchos menos roces en el trabajo, en la causa. ¿Por qué? Porque cada quien sabe qué papel desarrollar, porque sabe qué importante es su papel en la orquesta. La iglesia es como una orquesta. El director es nuestro Señor Jesucristo. El Señor desea que su iglesia respete cada don que ha otorgado a los diferentes miembros. Eso es importante, el respeto que hay en la iglesia, el respeto a las demás personas que ejercen diferentes papeles en la iglesia. Estemos en guardia, no vaya a ser que nuestra mente se fije en uno mismo. Cuando nosotros pensamos que lo que nosotros hacemos es el papel principal en la iglesia, es lo que Pablo le está recordando a los corintios. Cuiden su mente, su pensamiento. No vaya a ser que tú te fijes en ti mismo pensando que otras personas no pueden servir al Señor. Qué error grande cuando nosotros cometemos eso. A menos que trabajen en las mismas líneas en las cuales trabajamos nosotros. A veces nosotros se hacen grupitos. En la iglesia de Corintios habían grupitos que pensaban que su labor en la iglesia era más importante que los otros grupos y había divisiones. Estamos hablando en esta semana de esto. Nunca debe decir un obrero, no quiero trabajar con uno así, porque no ve las cosas como yo las veo. Nosotros estamos viendo las cosas como Jesucristo las ve. Nosotros estamos viendo a las personas con amor con el cual Él nos enseñó a tratar, a hablar, a no menospreciar a las personas. Eso es el ejemplo que Jesucristo nos dio, mis hermanos. Ahora, diversidad de dones es importante. Por ejemplo, si tú trabajas en una empresa, en una compañía, no todos desempeñan el mismo trabajo. Cada quien tiene sus labores importantes para que esa compañía, para que ese lugar funcione. Acordémonos, mis hermanos. Un ejemplo grande que ahora estoy pensando fue en la Torre de Babel. En la Torre de Babel habían diferentes personas, habían diferentes maneras de pensar, diferentes grupos. Pero hubo un momento donde ellos estaban unidos. Pero al avanzar el trabajo, la Torre de Babel, ellos empezaron a ver que un grupo quería estar en los pisos más altos por si el Señor iba a destruir de nuevo el mundo con el diluvio. Así que habían roces entre ellos. Y debido a los roces, mis hermanos, ellos ya no se entendían. Jesucristo confundió, ¿verdad? Confundió las lenguas para que ellos entendieran, mis hermanos, que Jesucristo estaba en control. Dios estaba en control de cada evento que pasaba en el mundo. Ahora, mis hermanos, esto es un ejemplo de lo que es la comunicación. Al ellos ver, mis hermanos, que ya no se podían entender, entonces se juntaron en diferentes grupos y siguieron su propio camino. En nuestros días,
No es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que en la iglesia haya unidad, que todos recordemos que cada papel de cada persona es importante. Diversidad de dones, mis hermanos. El primer don del Espíritu Santo es del cual nosotros nos debemos preocupar, que es en el crecimiento de nuestra fe. Es la confesión audaz de que Jesús es el Señor. En el Nuevo Testamento, llamar Señor a Jesús equivalía a decir que él, César, no lo era. Hechos 17:7. Esto era un problema grande porque esto era contrario al poder imperial y se le castigaba con la muerte. Juan 19, del 12 al 15. Ahora, ¿qué nos dice el espíritu de profecía acerca de esto? Los dones que Dios ha confiado a su iglesia son impartidos ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por eso cuando se hacen juntas en las iglesias, mis hermanos, para delegar a cada uno su trabajo, es importante buscar la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, para ser guiados y poner a las personas que Él desea que trabajen en diferentes departamentos de la iglesia. De igual manera, en el miembro de iglesia debe haber humildad. Nosotros como personas debemos pedirle al Señor, ¿en qué quieres que yo te sirva? ¿Qué don tú puedes poner en mí? Y no arraigarnos a lo que nosotros mismos queremos hacer. Y este problema se da mucho cuando hay personas que solamente quieren que se desarrolle, que se quieren desarrollar en el don que ellos piensan que tienen. Y lo más usual es el canto. A veces hay personas que se arraigan y quieren cantar. Cuando personas tal vez le han dicho, hermanita, con amor, no es ese su don. Pida al Señor que le muestre otro don. Pero en realidad, mis hermanos, allá entra el orgullo como miembros de iglesia, porque nos queremos arraigar a lo que nosotros pensamos y no a lo que nosotros, en lo cual le pedimos al Señor que nos muestre cuál es nuestro don. El Espíritu da la palabra de sabiduría. ¿Quién lo da, mis hermanos? El Espíritu Santo. A otro, palabra de ciencia, don de sanidades. Ustedes han experimentado en algún momento cuando alguna hermana que tiene una fe ferviente, fervorosa, hace una oración y esa persona es sanada, es aliviada en su enfermedad. El Espíritu Santo da estos dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro le hace hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus. Hay personas de igual manera, pueden ellos ver cuando hay un espíritu que está haciendo separaciones, está haciendo pleitos, está haciendo distorsiones. Se puede sentir, mis hermanos. Eso, el Espíritu Santo te da el discernimiento. Pero todas estas cosas, mis hermanos, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en uno en particular, como Él quiere. Y en realidad, cuando nosotros vamos al Señor, debemos preguntarle, como dice aquí, ¿en qué quieres que yo te sirva? Muéstrame en qué quieres que yo te sirva, no en lo que yo pienso que te puedo servir. 1 Corintios 12, del 8 al 11. La iglesia, mis hermanos, es un jardín adornado, con gran variedad de árboles, plantas y flores. Él no espera que el hisopo adquiera las proporciones de un cedro, no, ni que un olivo alcance la altura majestuosa de las palmeras. Cada planta tiene su función, cada planta tiene sus colores, cada planta es importante. Muchos han recibido solo una limitada educación religiosa e intelectual, pero Dios tiene una tarea para que estas personas la realicen si trabajan humildemente. Y esto es muy claro,
mis hermanos. Hay personas que cuando son nuevas en la fe, no se espera que esas personas se paren ante el púlpito a predicar, no. Primeramente, ellos se les debe asignar con tareas sencillas, pero importantes a la vez ante la vista de nuestro Dios, y recordarles a esas personas que son nuevas en la fe que su papel que desarrollan es importante ante los ojos de Dios. Dones diferentes son impartidos a diferentes personas para que los obreros sientan la necesidad unos de otros. Cuando nuestro Señor Jesucristo mandaba a los discípulos a dar la palabra de esperanza, que nuestro Señor Jesucristo iba a venir a dar su vida, el verdadero Cordero iba a dar su vida, mis hermanos, los mandaba de 2 en 2. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando uno tal vez se sentía desanimado, el otro te anime. Esto es importante recordarlo en la iglesia, en la función de la iglesia. De igual manera, en el matrimonio. En el matrimonio, cuando el esposo o la esposa se sienten desalentados, allá está el esposo o la esposa alentándolos. De igual manera con los hijos, de igual manera en la iglesia, de igual manera en el trabajo. Dios les otorga estos dones para unirlos, no para elevar al hombre, sino para exaltar al Redentor del mundo. No importa si eres un predicador reconocido y tienes masas de gente, miles de personas que te están siguiendo, que te están yendo a ver. Eres famoso ante el mundo, pero si no tienes amor hacia tu prójimo, de nada sirve. Si eres un cantante reconocido, con una voz grandiosa, pero si tú no tienes amor, de nada sirve. Lo primero, mis hermanos, es el amor que demostremos a las personas. Unidad en la diversidad. Unidad en la diversidad. ¿Qué quiere decir? Es importante empezar la unidad, mis hermanos, desde el hogar. El padre desempeñando cada día la labor de trabajar para traer sustento al hogar, la esposa administrando lo que trae él, los hijos cuidando, agradeciendo, trabajando, ayudando en el hogar. Eso es importante. De igual manera, la iglesia debe desarrollarse de esa manera. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os maestro, mas yo muestro, dice, un camino aún excelente que nos une, nos recuerda la unidad. ¿Qué pasaría si solamente en la iglesia, mis hermanos, hubiera el don de predicar? Tal vez ese servicio, esa alabanza, le faltaría un canto, una oración, una petición, el diácono ayudando a las personas con las necesidades que tengan allá, tal vez ayudando a las personas cuando se bajen de los carros, los ancianitos, tal vez la otra hermana dando la bienvenida. Esos son papeles importantes que tenemos que recordar que cada persona tiene, mis hermanos. El espíritu de profecía de igual manera nos sigue diciendo, dice, Pablo dirigió la atención de ellos. ¿A qué los dirigía Pablo? ¿A ellos mismos? No, los dirigía al amor, el cual es un camino aún más excelente. Cuando nosotros hacemos y nos desarrollamos en la iglesia por amor, servimos a Dios por amor, mis hermanos, esa iglesia crece, esa iglesia se goza, esa iglesia espera que el día de adoración llegue para que todos estén unidos, porque hay unidad, se siente la unidad en una iglesia cuando hay. Primera de Corintios 12:31, existía entre los corintios la tendencia a valorar algunos dones y descuidar a otros.
para evitar que cometieran este error. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que a veces en la iglesia de Corintios había el problema que cuando una persona se levantaba a predicar, a esa persona se le valoraba más que a la persona que tal vez estaba dando la bienvenida, las personas que estaban recibiendo a las visitas con una sonrisa. No se le daba el valor mismo, mis hermanos, y se descuidaba estos puntos importantes de recordarle a la iglesia que así como el pastor tiene una responsabilidad ante la iglesia de llevar la palabra de nuestro Dios con amor y con ejemplo, de igual manera las personas que hacían los trabajos más mínimos ante Dios estaban realizando una gran tarea. Las expresiones de Pablo como el mismo espíritu, lo podemos ver en 1 Corintios 12:11, trabajar con la misma intención, con el mismo espíritu. El cuerpo es uno. Pablo les estaba recordando que recuerden de que, por ejemplo, mis hermanos, los ojos contemplan un lugar, pero los ojos no pueden ir a ese lugar sin las piernas. El cuerpo, en realidad, recordémonos siempre que es la cabeza Jesucristo y el cuerpo debe trabajar en armonía, todos unidos. Un solo cuerpo. ¿Dónde Pablo enseña esto? Esto está en 1 Corintios 12:12. Esta unidad en la diversidad refleja el carácter de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? Porque allá se demuestra cómo nosotros estamos sirviendo al Señor con amor o lo estamos sirviendo simplemente para ser vistos, para nuestro orgullo personal. El Padre, este es un ejemplo grande que nosotros tenemos que recordar siempre. El Padre es una persona, el Hijo es otra persona y el Espíritu Santo es otra, pero con un mismo propósito. Trabajan juntos para edificar a la iglesia y para darle poder para cumplir la misión. Son uno solo en propósito. Aunque los miembros del cuerpo son individualmente muy diferentes entre sí, esto lo podemos ver en 1 Corintios 12, del 15 al 20. Todos dependen unos de otros. El espíritu de profecía dice, mis hermanos, Pablo ruega a los efesios que conserven la unidad. No solamente los corintios, ahora de igual manera a los efesios, la unidad, que la conserven y el amor. Las divisiones que hay en la iglesia deshonran la religión de Cristo delante del mundo. Cuando una visita va a una iglesia y ve que no hay unidad, mis hermanos, créanme que no les da ganas ni de regresar a esa iglesia. Cuando una visita va a la iglesia y entra, mis hermanos, y no se les recibe con una sonrisa, con un apretón de mano fuerte, con una bienvenida calurosa, mis hermanos, crean que esas personas ya ni piensan regresar a la iglesia. ¿Por qué? Porque ven la frialdad, ven la desunidad, ven la prepotencia en los miembros, ven el orgullo en los miembros, mas no ven el amor en Cristo. La vid tiene muchos pámpanos, mis hermanos. Sin embargo, aunque todos son diferentes, no pelean entre sí. Hay unidad en la diversidad. Todos los pámpanos obtienen su alimento de la misma fuente. Esta es una ilustración de la unidad que debe existir entre los seguidores de Cristo. Que debemos estar unidos, pero unidos en Jesucristo. Un camino más excelente. ¿Cuál es el papel del amor en lo que respecta a los dones espirituales? ¿Cuál es el papel? Si yo hablase, y esto es algo que debemos recordar como dirigentes, como pastores, como maestros, como miembros de iglesia.
es importante. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, no importa qué bonito yo hable, no importa qué bonito yo me exprese y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, mis hermanos, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Qué triste cuando estamos en una situación así. Cuando nosotros desarrollamos un papel en la iglesia y lo desarrollamos con orgullo, minimizando a las personas. Tal vez a una hermana que se levantó con amor, con gozo, con alegría, a dar una ofrenda al Señor por medio de su canto. Y de repente algo no salió bien en el canto. Y se desilusiona cuando otras personas, hermanos o hermanas, se ríen de ese momento. Y no recibe ella palabras de aliento. Mis hermanos, es triste cuando vemos esto pasar en la iglesia. Cuando se exalta a un pastor. Cuando se hace diferencias entre otros pastores. Cuando un pastor se cree que es el centro de la atención y no hay otro mejor como él y no deja entrar, no deja levantarse o predicar a otra persona como él. Y siente ese celos. Eso es un mal ejemplo, mis hermanos. Porque no importa que seas el mejor predicador, el grande conferencista en el mundo, el gran cantante. Pero si tú no tienes amor, de nada te sirve. Y si repartieses todos mis bienes para dar de comer a los pobres, no importa, mis hermanos, que tú cada día cargues tus ollas de comida y llevárselos al pobre, al menesteroso. Y te jactas de eso en la iglesia, que tú haces esto, llevas esto a las personas. Pero si tú no lo haces con amor, de nada te sirve. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y un ejemplo, Juan Hus, cuando fue entregado, cuando fue quemado. Esos dolores que había en él en ese momento no existían, porque en su corazón solo había amor, el amor de Cristo, porque había conocido en realidad al verdadero Jesucristo, al verdadero pastor. Eso fue la experiencia de Juan Hus, mis hermanos. En 1 Corintios 13, 1, 7, el amor no tiene envidia. Esta es una característica que había en la iglesia de Corintios. En la iglesia de Éfesos había envidias. El amor no tiene envidia, no se envanece, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia que hay. Qué importante es recordar esto, nuestro papel en la iglesia. Cuando alguien nos hace ver algún error en la iglesia, cuando alguien nos llama la atención con amor, mis hermanos, debe haber agradecimiento, porque esa persona se está preocupando por nosotros. Nos está haciendo ver en las cosas que nosotros tenemos que cambiar. No se irrita. No busca lo suyo, no hay envidias, no hay separaciones. Cuando nosotros estemos en las mansiones eternas con nuestro Señor, celebrando las bodas del Cordero, habrá una mesa grande, larga, de no sé de cuántas millas va a haber. Todos los redimidos estaremos sentados allá. Y en medio de nosotros estará nuestro Señor Jesucristo. Va a haber unidad. Va a haber amor entre nosotros. Pero si ahora nosotros no podemos convivir, no puede haber unidad en la iglesia,
porque un grupo se va por otro grupo tiene sus mesas diferentes, otros no se juntan con otros a comer, no conviven. ¿Cómo esperamos estar sentados ante la mesa festejando ese gran día con nuestro Señor Jesucristo? Nos vamos a perder de esa grande oportunidad. La unidad es importante, mis hermanos. Es lo que la palabra nos quiere recordar. El espíritu de profecía dice: en todas las circunstancias debemos tratar a aquellos con quienes nos relacionamos, que son de condición humilde, con respeto. Escuchar. A veces nos desesperamos y no queremos escuchar. Con respeto tratar a esas personas, porque tienen muy poco de lo que hace feliz la vida y porque necesitan ayuda. Las almas son demasiado preciosas como para ser tratadas en forma descuidada. Son la posesión adquirida de Dios. Cuando vienen personas que tal vez la vida las ha tratado mal, frustraciones, tristezas, lo peor que podemos hacer es desesperarnos. Lo peor que podemos hacer es no escucharlos, porque ante Dios ellos son la posesión más hermosa y adquirida de Dios. Aquellos a quienes pasamos por alto como inferiores, el Señor los colocará en posiciones elevadas si confían en Él. Y esto es algo muy importante, mis hermanos. Cuando nos encontramos a los homeless en las calles, indigentes en las calles, mis hermanos, con una vida difícil, con frustraciones, la mayoría de ellos en adicciones, a veces como son rechazados por la propia sociedad. Pero de igual manera hay indigentes, mis hermanos, que simplemente las situaciones de esta vida los ha tratado mal. Pero en realidad buscan al Señor, buscan acercarse al Señor, y a veces en realidad hemos recibido lecciones grandes acerca de ellos. Y una ocasión es esto: una indigente, mis hermanos, una ancianita, una noche de frío, ella estaba esperando el camión para poder ir a su destino, a su casa. No lo sé. Y ella estaba cobijada porque hacía un frío tremendo. Nosotros nos acercamos y le dimos una bolsa que contenía agua, contenía alimentos, contenía frutas. Y nosotros le dijimos: no olvides siempre que en cualquier momento de tu vida nuestro Señor está contigo. Y ella nos dijo con tanta seguridad: yo lo sé. Él siempre camina conmigo. ¿Será que como cristianos nos olvidamos que en los momentos difíciles, en los momentos de necesidad, en los momentos donde no tenemos tal vez alimento, comida o salud, podemos tener la fe de estas personas y decir con tanta seguridad y fe: yo sé que mi Redentor vive? ¿Estamos en esa situación? ¿O solamente glorificamos el nombre de nuestro Dios cuando no nos falta nada? El don de lenguas, ¿quién lo da? El Espíritu Santo. Y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego. Esto, acordémonos, mis hermanos, fue en el aposento alto, con los discípulos asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. ¿Quién las da? El Espíritu Santo, según a cada uno. Antes que el Espíritu Santo cayera en el Pentecostés, mis hermanos, con los discípulos, ¿qué tuvieron que hacer los discípulos? Porque entre los discípulos, cuando seguían a nuestro Señor Jesucristo, el uno quería estar al lado de ser mayor, el otro quería ser visto, el otro quería ser el que andaba siempre al lado de Jesucristo, quería sentarse al lado de Jesucristo. Había desigualdad
como en la iglesia de Corintios, como en la iglesia de Éfeso, como en nuestros días. Había esas separaciones entre ellos, pleitos. Nuestro Señor Jesucristo solamente los escuchaba. Mis hermanos, y Él les recordaba lo importante que tenía que ser la unidad, para que los discípulos pudieran recibir el Espíritu Santo en el Pentecostés. Mis hermanos, ellos tenían que quitar todas las diferencias que habían entre ellos. Todo el orgullo, toda la vanagloria, todas las críticas, todas las divisiones, todos los chismes, todas las maldades, los malos pensamientos que salen del corazón, de la mente, todos ellos tenían que quitar. Esas cosas malas que son contrarias a lo que enseñaba nuestro Señor Jesucristo. Entonces fueron, mis hermanos, revestidos por el Espíritu Santo. En nuestros días, de igual manera, se espera la lluvia tardía. ¿Estamos poniendo atención en nuestra vida personal con Cristo? Si nuestra vida personal con Cristo, mis hermanos, lo que nos recuerda su palabra, que todo lo que nosotros hagamos, todo lo cual nos desempeñemos, todas las personas a las cuales vayamos a dar la palabra de nuestro Dios, debemos hacerlo para honra y gloria de nuestro Dios, porque en la vida cristiana, el centro debe ser Jesucristo. ¿Recordamos eso cada día? Si como persona nuestra comunión con Cristo está bien, sabemos que en la iglesia el que limpia, el que trae las flores, el que da la bienvenida, el que hace las cosas más simples, tiene grande valor ante Cristo como el pastor. Habremos entendido lo que es trabajar en unidad y amor con Jesucristo. Estas lenguas, mis hermanos, que se dio en el Pentecostés, no eran glosolalia, eran lenguas extranjeras que ya existían y se hablaban. No eran palabras que nadie entendía. No, estas lenguas extranjeras ya existían y se hablaban, pero los discípulos eran humildes y ellos no las hablaban. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos. Piadosos, esa es una cualidad de todas las naciones bajo el cielo. Esto lo podemos ver. Este evento que fue en el libro de Hechos 2:5, Dios suplicó de una manera milagrosa la deficiencia de los apóstoles. Durante la dispersión, los judíos habían sido esparcidos por casi todos los lugares del mundo. En realidad, el don de lenguas se dio, lenguas que se entendían, se comprendían. Y una ocasión una persona me hizo una pregunta: hermana, y antes que nuestro Señor Jesucristo venga, antes de la segunda venida, ¿cómo las personas que están allá en las Amazonas, en los lugares donde ni sabemos qué dialecto hablan, cómo van a saber de la palabra de nuestro Dios? El Señor tiene pueblo que ungirá con el Espíritu Santo para que hable su propio idioma de esas personas y puedan entender y puedan tener la oportunidad de aceptar a Jesucristo en su corazón, mis hermanos. Esa es la respuesta. Sigue diciendo el espíritu de profecía: Dios suplió de una manera milagrosa la deficiencia de los apóstoles. No te preocupes. Si en algún momento no hay personas a tu alrededor y tienes a un grupo de personas que solamente hablan un idioma, pidamos al Señor con fe. Y Él nos va a dar el Espíritu Santo para poder comunicarnos con ellos. Durante la dispersión, los judíos habían sido esparcidos por casi todos los lugares del mundo habitado, y en su destierro habían aprendido a hablar varios idiomas. Muchos de estos judíos estaban en una ocasión en Jerusalén.
asistiendo a las festividades religiosas que se celebraban. Por eso cayó el Espíritu Santo y dio el don de lenguas, porque habían diferentes personas de diferentes lugares que hablaban diferentes idiomas que se entendían. Cada vez que los discípulos hablaron en lenguas, lo que proclamaban se comprendía. Ese es un punto importante. Se comprendía y predicaban ¿a quién? ¿Sus propias palabras? ¿Sus propias ideas? No, a Jesús como el Mesías resucitado. Eso es algo muy importante que tenemos que recordar. Los corintios tenían un desorden en su iglesia. Hablaban en lenguas extranjeras para mostrar que tenían el supuesto Espíritu Santo. Y esto se da en las iglesias. Hay iglesias que se jactan de tener el Espíritu Santo. Yo tengo el Espíritu Santo, yo hablo en lenguas, pero nadie los entiende. Y esto no es el Espíritu Santo. No, mis hermanos, el Espíritu Santo exalta a Jesucristo siempre. Amén. La congregación no entendía este idioma. Esto es un punto importante que debemos recordar. El mal uso y el abuso de este don por parte de la iglesia de Corintios causaron desorden y confusión en el culto público. ¿Dónde lo podemos ver esto? En 1 Corintios 14, 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea por turno o uno interprete, las emociones turbulentas y excitantes que producen sonidos que no se comprenden son falsas. No es el don que explica la Biblia. Un espíritu raro conduce a estas gentes. ¿Un qué? Un espíritu raro. Espíritu satánico. Ese es otro espíritu. La verdad bíblica que hablaron los apóstoles, mis hermanos, en el Pentecostés era con mentes inteligentes y lenguajes existentes. Tenemos que recordar esto. El don de profecía. El don de profecía no es siempre predecir algo que va a pasar en el futuro, no, y lo vamos a ver adelante. Profetizar no es siempre predecir el futuro. Profetizar es que mayormente regresar al pueblo a la palabra de Dios. Mi palabra es verdad, mis mandamientos son verdad. El don de profecía ocupa un lugar destacado en la discusión de Pablo acerca de los dones espirituales. Este don no es mencionado antes que el de lenguas. 1 Corintios 12, lo podemos ver en la palabra de nuestro Dios. 1 Corintios 14, 3. Acordémonos, Jonás no fue a predecir. Jonás no fue a dar otra profecía. Jonás fue a decir al pueblo que tienen que regresar a él, que dejen su idolatría, que vuelvan a Dios, porque si no tenían que ser destruidos. Y muchos profetas llegaban al pueblo para recordar al pueblo que se había extraviado de regresar de nuevo al verdadero Dios. El don de profecía ocupa un lugar destacado en la discusión de Pablo acerca de los dones espirituales. Este don es mencionado antes que el de lenguas. 1 Corintios 12, 1 Corintios 14, 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para, eso es algo muy importante, para edificación y exhortación y consolación. Hechos 15:32. Judas y Silas son identificados como profetas. Su profecía de estas dos personas, de Judas y Silas, consistía en consolar y confirmar a los hermanos con abundancia de palabra de vida de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 4, del 11 al 13, señala que los dones espirituales no cesarían en la era apostólica, sino que estarían presentes
hasta el fin. Hechos 2:39. Apocalipsis indica que el don de profecía es una característica distintiva de la iglesia remanente. Apocalipsis 12:17, del 19 al 10. ¿Qué mensaje grande se tiene que predicar en nuestros días? Cuando caiga, esperemos la lluvia tardía, debemos arreglar todas las diferencias que hay entre nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, unirnos para poder estar preparados para recibir la lluvia tardía. No vamos a poder recibir la lluvia tardía si no hemos recibido la lluvia temprana en nuestra vida. Eso es algo muy importante que tenemos que recordar. Las profecías o predicciones anunciadas por la persona deben cumplirse. Y esto es algo muy importante que abarca el tema de lo que es el don de profecía. Vuelvo a repetir, las profecías o predicciones anunciadas por las personas deben cumplirse. Deuteronomio 18:22. ¿Por qué? En nuestros días, personas, pastores se levantan, dirigentes se levantan, el Señor me dio un sueño y me mostró esto, y la gente entra en excitación porque a veces al humano nos gusta vivir en emociones. Y nos recordamos de vivir en la verdad de nuestro Señor Jesucristo y en meditar en su palabra. Cuando estas predicciones no se cumplen, ¿qué pasa con el pueblo? Hay desaliento. En vez de edificar, somos piedra de tropiezo para el pueblo. Punto número 2. El mensaje debe concordar y estar en armonía con el de los profetas anteriores. Deuteronomio 13, del 1 al 3. Punto número 3. La vida o conducta de las personas debe mostrar un compromiso con Cristo. Primera de Juan 4, del 1 al 3. Punto número 4 importante que debemos recordar acerca del don de profecía. Jesús dijo que los falsos profetas serían reconocidos por sus frutos. Si un pastor se para a hablar, a dar una profecía, a mostrar diferentes maneras de ver la palabra, las profecías de otros profetas que han pasado, mis hermanos, que son la verdad, en la palabra de Dios están, y predicen cosas diferentes, simplemente para tener un grupo especial para ellos, simplemente para beneficios de ellos. Y en esto entra los intereses del dinero, mis hermanos. Y sus frutos son riquezas, sus frutos son glorias, sus frutos son adquiridas por posesiones terrenales. Dice nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, vuelva a leer, que los falsos profetas serían reconocidos por sus frutos. Pero un verdadero profeta busca unidad, busca que las personas sean regeneradas en la palabra y verdad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde podemos ver esto? En Mateo 7, del 15 al 20. El espíritu de profecía, mis hermanos, nos dice puntos importantes que debemos recordar. Que los hombres salgan a trabajar confiando en el Señor. Y Él irá con ellos convenciendo y convirtiendo almas. Un obrero puede ser un buen orador. Otro, un buen escritor. Otro puede tener el don de la oración sincera y ferviente. Otro el don del canto. Otro puede tener un poder especial para explicar la palabra de Dios con claridad. Cuando nosotros estamos llenos de diversidad de nuestro grupo que tiene como objetivo Jesucristo, el amor, exaltar la palabra de nuestro Dios, se trabaja con gusto, mis hermanos. Por eso, cuando nosotros hacemos la obra, debemos pedir que el Señor nos ponga personas en nuestro camino que tengan nuestro propio objetivo, nuestro propio deseo en el corazón, que luchen por las almas para poder trabajar en armonía. Dice, cada don se convertirá en un poder para Dios, para que Él coopere con el obrero.
Dios da a uno la palabra de sabiduría, a otro conocimiento, a otro fe, pero todos deben trabajar bajo la misma autoridad. ¿De quién? Autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Estos son puntos importantes, mis hermanos, que no importa qué trabajo tú desempeñes en la obra de nuestro Señor, para nuestro Dios es algo muy importante. Acordémonos, como dice el espíritu de profecía, cuando nosotros vayamos a hacer la obra de nuestro Dios, no vayamos nosotros con la prepotencia que por mis palabras van a convencer a las personas. No, el que da convencimiento es el Espíritu Santo, y nosotros lo hemos visto en la obra que hacemos con los ancianitos, como personas a veces heridas por la vida, dolidas porque a veces los hijos se han olvidado de ellos, dolidos porque están en su lecho a veces de muerte, esperando simplemente la hora en descansar. Tienen frustraciones, tristezas, preguntas, dieron todo y ahora se les ha olvidado. Esos corazones heridos, mis hermanos, solamente el Espíritu Santo los ha convencido, los ha abrazado con amor y esperanza. Y hemos visto a personas que a la vez, a la vista humana, tienen un corazón duro, un semblante duro. Pero cuando oyen la palabra de nuestro Dios, en este caso, los ancianitos, conocemos a un hombre en silla de ruedas, un hombre grande, un hombre que podemos ver que ha tenido una vida difícil. A veces esas personas están llenos de tatuajes, sus cuerpos, sus uñas pintadas de negro, su cara de una manera ruda. Nosotros no podemos hacer como humanos la obra de Dios en sus corazones, pero esas personas, mis hermanos, han sido tocadas por el Espíritu Santo, porque esta persona del cual yo hablo, mis hermanos, cada vez que vamos al lugar donde él está, donde en el asilo de ancianito, él siempre que llegamos está presente, está gozoso, esperándonos a escuchar la palabra de nuestro Dios, esperando cantar con nosotros. Y lo más hermoso, mis hermanos, que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, ha recibido la unción. Y cada vez que llegamos, terminamos el servicio con ellos en grupo y vamos a visitar después a cuartos de personas que no pueden ser trasladadas al lugar donde están unidos todos, y vamos individualmente en sus cuartos y él todavía está en su silla de ruedas siguiéndonos porque quiere escuchar la palabra de nuestro Dios. Hay mucho trabajo, mis hermanos, pero los obreros son muy pocos. Y este lugar de ancianitos donde vamos, mis hermanos, son lugares olvidados completamente. Si ya tenemos toda una vida cristiana en la iglesia, en la palabra de nuestro Dios, ya sabemos las verdades, ha llegado el momento de ir y compartirlo con las personas que no pueden ir, tal vez en la iglesia, por su situación de salud, por su situación física, no pueden ir. Y es cuando nosotros le llevamos la palabra de nuestro Dios. Acordémonos, yo siempre recuerdo esto cuando la samaritana le dijo, sí, sabemos que tenemos que ir hasta allá a adorar a Jerusalén. Y el Señor Jesucristo le dijo, los verdaderos adoradores, recuérdalo, que adorarán en espíritu y verdad. Donde quiera que tú estés, visitando un hogar, porque una familia quiere conocer la palabra de nuestro Dios, porque hay un enfermo en un hogar y la familia está visitándolo y están congregados todos y tú llegas con cantos, alabanzas y una prédica. Mis hermanos, allá está la iglesia. Allá están los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Para concluir este estudio de la palabra de nuestro Dios, recordemos esto, mis hermanos. Cualquier cosa que desempeñemos en la iglesia, por más sencilla, por más simple que sea, ante los ojos de los humanos no podrán tener significado grande porque no están enfrente del púlpito, pero ante Dios es lo más grande que tú
tienes para Él, servirle de corazón. Mis hermanos, concluyamos el estudio de la palabra de nuestro Dios y recordamos, tú y yo somos importantes en la obra de nuestro Dios. Oremos. Bondadoso Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque nos recuerdas tu verdad, tu palabra, tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a nosotros cada día a luchar en este mundo junto contigo. Señor, tú nos has dado tu palabra de verdad. Ayúdanos a compartirlas con las demás personas. Bendice, Señor, el hogar de cada hermano, cada hermana que escuchó este estudio, para recordarle que ante los ojos tuyos, ellos son lo más grande, preciado y hermoso que puede existir. Gracias, Padre, por tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén.